La tensión en el vestíbulo de mármol del First Capital Bank era eléctrica. Thomas, él. La voz del gerente del banco destilaba condescendencia deliberadamente lo suficientemente alta para que todos en el vestíbulo la oyeran. Señor Rafford, déjame dejar esto perfectamente claro, ya que parece que tienes problemas para entender. El servicio VIP es para inversores serios con riqueza verificada, no para personas que claramente están fuera de su alcance, y ya tenemos una mejor. Soy un cliente digno de nuestro fideicomiso platino, dijo señalando al hombre blanco de mediana edad en la sala de conferencias. He estado en el sector bancario durante 20 años. Puedo detectar un fraude en el momento en que entran por esa puerta. Ahora levántate y sal de mi banco antes de que haga que seguridad te saque. Dominic Rafford, el director ejecutivo negro, se mantuvo firme a pesar de la humillación, sin pestañear, mientras lentamente metía la mano en su maletín. Estos $50 millones fueron. Será tuyo hoy. La voz de Dominic resonó en el silencioso vestíbulo, tranquila pero autoritaria. Ya no. Los empleados del banco observaron en un silencio atónito sus rostros palideciendo mientras él sacaba el cheque. Acababan de. Cometieron el mayor error de sus vidas al subestimar al mismo que podía invertir en el banco. Sí. Creo que nadie debe ser subestimado, ignorado o juzgado por su apariencia. Suscríbete ahora, escribe justicia y dinos desde qué país estás mirando. Más temprano esa mañana amaneció. Sobre el horizonte de la ciudad iluminando la mansión de cristal ultramoderna, esta no era una casa de lujo cualquiera. Esta fue la residencia de Dominic Rafford, fundador y director ejecutivo de Reike Unibastians, una de las empresas de más rápido crecimiento. Empresas tecnológicas en Estados Unidos a los 45 años, Dominic se comportaba con tranquilidad. La confianza que surgió al construir algo de la nada. Dominic no solo era rico, también era influyente. Surrey. La fundación había donado más de $200 millones a iniciativas educativas en comunidades marginadas. 3 gobernadores lo había designado para consejos asesores económicos, el presidente lo había consultado sobre política tecnológica el año anterior. Cuando Dominic Rafford habló, la gente escuchó. Su teléfono inteligente sonó con un recordatorio del calendario. Ese día no fue solo. Cualquier día ese día Dominic estaba ultimando una inversión de $50 millones con First Capital Bank, una de las instituciones financieras más antiguas y prestigiosas de la ciudad. Esto no era simplemente una transacción, fue una asociación estratégica que financiaría la ambiciosa expansión de su empresa en tecnología de energía renovable. El papeleo del fideicomiso de inversión platino parece bueno, señor. Rafford dijo que su principal asesor financiero apareció en la puerta. Las aprobaciones previas llegaron ayer. El banco parecía muy ansioso por cerrar este trato. Dominic asintió y recogió el cartera de inversiones de su mesita de noche. Hojeó los documentos una vez más. 50 páginas de finanzas, proyecciones, evaluaciones de riesgos y acuerdos legales, todo estaba en orden. El $50 millones era una suma significativa incluso para alguien de su riqueza, pero los posibles retornos hicieron que valiera la pena. Mi mente se remontó a la reunión virtual con el equipo de inversiones de First Capital la semana anterior. Sus rostros en el video. La llamada había sido todo sonrisas y emoción cuando se dieron cuenta de quien estaba interesado en que su fideicomiso platino, el señor Rafford, lo asegurara. Un inversor de su calibre sería un honor para First Capital. El vicepresidente senior del banco había dicho efusivamente, vamos a desplegar el tratamiento de alfombra roja, nuestra suite ejecutiva estará preparada para su llegada. Su asistente Sara entró. Tableta en mano, su cita de las 10 de la mañana en First Capital está confirmada. Enviaron otro correo electrónico. Esta mañana giró la pantalla hacia él mostrándole el mensaje con su lenguaje abusivo, estamos encantados de. Le damos la bienvenida para finalizar su inversión. Nuestro equipo senior estará esperando para brindarle nuestra experiencia VIP exclusiva. Dominic sonrió levemente. Gracias, Sara. ¿Cuál es mi horario después del almuerzo del banco? Con el alcalde a las 12:30 y luego su discurso principal en la cumbre tecnológica a las 3. El gobernador mencionó que podría pasar por aquí. Dominic asintió al tomar su decisión. Extendió la mano más allá de los trajes personalizados. Seleccionar unos vaqueros oscuros, una camisa impecable abotonada y un blazer informal. Caro pero discreto. No estaba tratando de impresionar a nadie ese día. ¿Llevará el Bentley, señor?, preguntó Saraya. Buscando las llaves de su lujoso auto británico personalizado. No, decidió Dominic. El Tesla estará bien hoy. Este detalle. Importaba que Dominic pudiera haber llegado en cualquiera de sus vehículos de lujo, el McLaren de edición limitada,
el Bentley personalizado o el Aston Martin clásico en su lugar, eligió el cotidiano Tesla Model S. Sigue siendo un vehículo de $100,000, pero prácticamente modesto comparado con sus otras opciones ese día. No se trataba de hacer alarde de riqueza. Se trataba de tomar una decisión empresarial acertada. Dominique condujo hasta el centro de la ciudad. No. Chofer ese día el elegante Tesla se deslizó dentro del estacionamiento del First Capital Bank exactamente a las 9:45 de la mañana. Dominique siempre había sido puntual 15 minutos antes, estaba a tiempo en su libro. Él lo revisó. Su aparición en el espejo retrovisor le hizo enderezar el blazer y agarró su maletín de cuero hecho a mano que contenía la documentación y el cheque de caja de $50 millones del First Capital Bank. La sede dominaba el distrito financiero, 30 pisos de reluciente vidrio y acero con el logotipo de la empresa. Iluminado en la parte superior. Domingo entró por la puerta giratoria. Se acercó. La joven miró hacia arriba con una sonrisa practicada que inmediatamente vaciló cuando sus ojos se abrieron. Lo acogió. Hubo un cambio sutil en su expresión, una confusión momentánea. Quizás incluso decepción al ver a un hombre negro, pero rápidamente enmascarada por cortesía profesional. Buenos días, dijo Dominique cálidamente. Dominique Rafford, tengo una cita a las 10 de la mañana. Con el equipo de inversión en relación con el Platinum Trust, los ojos de la recepcionista se entrecerraron casi imperceptiblemente. Sus dedos se cernían sobre su teclado, pero no escribió nada. ¿Tiene confirmación de esa cita?, dijo. Preguntó con un tono que sugería escepticismo. Dominique mantuvo su expresión agradable, aunque notó que ella no había. Preguntó a los 3 clientes blancos que se registraron antes que él sacó su teléfono mostrándole el correo electrónico. Confirmación del vicepresidente senior del banco. Ya veo, dijo su tono. Cambiar a uno reservado puede perderse o confundirse. Bueno, señor Rafford, todos los asesores de inversión se encuentran actualmente con los clientes. Por favor, tome asiento en la sala de espera. Alguien estará con usted. Cuando estén disponibles, ninguna oferta de café, ninguna llamada para avisar al equipo de inversión de su llegada, ningún reconocimiento de la importancia de su nombramiento. Dominique tomó asiento en la sala de espera. Su rostro no revelaba nada de sus pensamientos, pero observó todo el sutil cambio en atmósfera que su presencia había creado. Un guardia de seguridad se reposicionó casualmente. Se acercó más a donde estaba sentado Dominique. 2 empleados del banco detrás de su escritorio susurraban entre sí mirándose. Dirección cuando pensaban que no estaba mirando. Había visto esto antes demasiadas veces. Para contar los minutos pasaban de 10 minutos, 20 minutos. Dominique observó cómo otros clientes que llegaron después de él estaban recibidos con prontitud y acompañados a las salas de reuniones. Notó que su apretón de manos parecía más cálido y sus bienvenidas más genuinas. 9:45. Llegó su hora de cita y pasó las 10:15. Todavía estoy esperando. 10:30. Ni siquiera una actualización de la recepcionista. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no perteneces a algún lugar? A pesar de tener todo el derecho a estar allí, comparte tu experiencia. Los comentarios a continuación y pulsa el botón de suscripción. Más historias como esta. El ambiente del banco era agitado, pero controlado. Los empleados se movían con práctica eficiencia. Los clientes iban y venían y Dominique seguía esperando los $50 millones. El cheque de caja permanecía tranquilo en su maletín. A las 10:35, Dominique se acercó. El escritorio otra vez. Su comportamiento seguía siendo profesional, pero ahora había una firmeza en su voz. Disculpe, dijo. La cita estaba programada para las 10. Son las 10:35. ¿Hay algún problema? Debería ir. ¿De qué estás consciente? La recepcionista apenas levantó la vista de la pantalla de su computadora. Nuestros asesores de inversión están inesperadamente atado esta mañana con clientes prioritarios, dijo. El énfasis en la prioridad leve pero inconfundible. Sí. Me gustaría reprogramar para otro día. Por el rabillo del ojo, Dominique notó a un joven banquero latino en una escritorio cercano, observando la interacción con visible incomodidad. Sus ojos se encontraron brevemente con la mirada del hombre más joven, comunicando una disculpa tácita antes de apartar rápidamente la mirada. Claramente preocupado por lo que estaba presenciando, pero sin estar seguro de cómo intervenir, Dominique estaba considerando su respuesta cuando las puertas de cristal del banco se abrieron dramáticamente. Un hombre blanco de unos 50 años entró con un llamativo traje de diseñador que de alguna manera logró parecer caro y de mal gusto. Su oro. El reloj brillaba ostentosamente bajo las luces del vestíbulo. Sus zapatos brillaban con betún fresco y su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con un estilo que gritaba: «Mírame».
Todo en él exigía atención y la conseguía. La transformación de la recepcionista fue inmediata y dramática. Se levantó y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Señor Whitman, qué maravilloso verlo hoy», exclamó con entusiasmo. Nunca le mostró a Dominic Charles Whitman. Ni siquiera se detuvo en el mostrador de recepción. Simplemente hizo un gesto de desdén con la mano mientras pasaba junto a ella. «Amanda, querida», dijo. Volvió a llamar. «Dile a Thomas que estoy aquí por esa oportunidad de inversión que discutimos». El platino. Sin cita previa, sin verificación, sin espera, en 30 segundos Dominic cronometró. Bajo su vigilancia el director del banco emergió de un pasillo Thomas Bedford II. En la placa con su nombre en la solapa se veía a un hombre blanco de mediana edad con el paso seguro de alguien acostumbrado a la autoridad. La mano ya estaba extendida con entusiasmo hacia Charles antes de que él estuviera siquiera a mitad de camino en el vestíbulo. «Charles, siempre es un placer», exclamó Thomas lo suficientemente fuerte para que todo el mundo pudiera oírlo. «Vestíbulo para escuchar, lo estábamos esperando. Vamos a instalarlo en nuestro salón ejecutivo. Salgamos a la sala de conferencias de inmediato». Mientras Thomas se llevaba a Charles, ninguno de los dos reconoció la presencia de Dominic. La recepcionista ya estaba preparando una bandeja con café y pasteles para llevar a la sala de conferencias. Una puerta se abrió. A Dominic no se le había permitido ver una parte del banco que revelaba lujosos muebles y obras de arte en lo que era. Claramente el área VIP, el contraste no podría haber sido más marcado. Dominic. Con su nombramiento confirmado y una inversión de $50 millones, Charles Whitman llevaba casi una hora esperando. Sin cita previa y fue inmediatamente escoltado a la suite ejecutiva. El joven banquero latino se levantó de su escritorio, se acercaba al mostrador de recepción. Habló en voz baja con la recepcionista. Mientras miraba en dirección a Dominic, aunque Dominic no podía escuchar la conversación, el lenguaje corporal lo decía. Historia el joven sugiriendo algo, la recepcionista sacudiendo firmemente su. El jefe Dominic volvió a sentarse y sacó su teléfono. Revisó la cadena de correo electrónico. Que había llevado a este nombramiento decenas de mensajes durante el último mes, el afán del banco por asegurar sus $50. La inversión de millones había sido inequívoca en su comunicación escrita. Sería un honor para nosotros manejar su inversión. El vicepresidente senior había escrito, recibirás nuestro trato VIP en cada paso del proceso. La forma en que su negocio significa todo para nosotros. Sin embargo, allí estaba sentado. Invisible, sin importancia, inoportuno a través de las paredes de cristal del ejecutivo. Sala de conferencias. Dominic pudo ver a Charles Whitman, poniéndose cómodo aceptando una taza de café. Riendo a carcajadas por algo que dijo Thomas, las puertas se abrieron brevemente mientras la recepcionista entregaba los refrigerios. Y Dominic captó fragmentos de la voz resonante de Charles. Por supuesto que puedo igualarlo. Su nivel de inversión, lo que sea que el otro tipo esté ofreciendo, yo lo puedo hacer mejor. Hablemos. Números. Las puertas se cerraron de nuevo, pero el mensaje era claro. Charles Whitman era ser tratado como el VIP que le prometieron a Dominic que sería después de otra. 10 minutos después, Thomas salió de la sala de conferencias y finalmente se acercó a Dominic con una carpeta en la mano. Su expresión fue una despedida cortés. ¿Es el señor Rafford?, preguntó con un tono que lo hacía parecer. Está claro que sabía exactamente quién era Dominic, pero pronunciaba mal su nombre deliberadamente. Entiendo que estás interesado en uno de nuestros paquetes de inversión. Antes de que Dominic pudiera responder, Thomas continuó mirando hacia atrás. La sala de conferencias donde se sentó Charles. Debo informarle que ya estamos en conversaciones sobre este tema en particular. Oportunidad con otro inversor. Quizás inversiones con mínimos más pequeños serían más apropiadas para su situación. La implicación era clara. Thomas había hecho suposiciones sobre Dominic. Capacidad financiera basada únicamente en su apariencia. Dominic se mantuvo firme. Con postura perfecta se había enfrentado a este tipo de prejuicio antes, aunque rara vez tan descaradamente en un entorno profesional. Creo que ha habido un malentendido, dijo Dominic con calma. Ya presenté mi solicitud para el Platinum Investment Trust. Tengo una cita confirmada por su vicepresidente senior. Estoy aquí para finalizar la inversión de $50 millones que discutimos extensamente la semana pasada. Las cejas de Thomas se levantaron ligeramente. La incredulidad era evidente en su rostro. Abrió la carpeta que sostenía y reveló la solicitud de Dominic con todos sus detalles. Detalles incluyendo el monto de la inversión. Sí, bueno, sobre eso la voz de Thomas. La voz se fue apagando a medida que Charles Whitman emergía de la sala de conferencias y se acercaba a ellos con la arrogancia de alguien acostumbrado a salir con la suya. Thomas, gritó Charles,
¿Con quién estás hablando? Pensé que estábamos finalizando nuestro trato. Dijiste que yo era tu prioridad esta mañana. Thomas se volvió hacia Charles con toda Su comportamiento cambió. Su postura se enderezó y su expresión se volvió diferente. Solo estoy terminando aquí. Charles, estaré contigo enseguida. Charles miró a Dominique de arriba abajo sin intentar ocultar su desdén. ¿Es él? Otro inversor que mencionaste, ven ahora. Seguro que no me estás haciendo esperar por esto. Consulta. La forma en que dijo consulta dejó en claro que no veía a Dominique como competencia para el puesto. Oportunidad de inversión. Thomas rió incómodo, por supuesto que no Charles como yo estaba. Al explicarle al señor Rafford, el señor Whitman expresó su interés en esta oportunidad de inversión en particular. Volviendo a Dominique, procederemos con él. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Thomas tomó deliberadamente la solicitud de Dominique, la que había sido aprobada previamente, recibido con los brazos abiertos virtuales apenas unos días antes y partido por la mitad ante los ojos de Dominique sus servicios. No será necesario hoy, dijo Thomas con frialdad. Quizás pruebe en el banco comunitario de la esquina. Calle manejan cuentas más pequeñas. La aplicación Torrent ahora descansaba en las manos de Thomas. Son una representación física de la falta de respeto que Dominique acababa de experimentar en ese momento cuando Thomas se quedó allí sosteniendo los papeles rotos. Los empleados alrededor del vestíbulo se congelaron viendo cómo se desarrollaba la escena. El joven, el banquero latino, parecía horrorizado. La recepcionista de repente parecía insegura, pero nadie intervino, nadie habló. Alrededor del banco, los clientes y empleados se habían quedado en silencio, percibiendo la tensión en el aire. Todos los ojos estaban puestos en Dominique esperando. Por su reacción, Charles Whitman se paró con aire de suficiencia junto a Thomas. Ambos hombres claramente esperando que Dominique simplemente se marchara derrotado. Pero Dominique Rafford no se convirtió en uno de los más exitosos emprendedores en Estados Unidos al alejarse de los obstáculos y lo que el lobby bancario se dio cuenta fue que acababan de cometer un error de $50 millones. Sí. Si estuvieras en el lugar de Dominique, ¿qué hubieras hecho? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. Presione el botón ahora para no perderse lo que viene a continuación. Dominique Rafford permaneció de pie en el vestíbulo, pero honrado. Su mente estaba calculando, evaluando y planificando su próximo movimiento con la precisión estratégica que había construido el imperio de los $1.000 millones. Antes de que Dominique pudiera responder, Charles Whitman dio un paso adelante. Nuevamente insertándose físicamente entre Dominique y Thomas. Thomas consigue. Saquen a este hombre de aquí para que podamos continuar con nuestra reunión, exigió Charles en voz alta sin siquiera molestarse en reconocerlo. Dominique osara directamente: no tengo todo el día y ciertamente no voy a compartir mi oportunidad de inversión con él. Estábamos en medio de discutir mi compromiso de $1 millón. Thomas dudó por un breve instante, un destello de incertidumbre cruzó su rostro mientras miraba entre la imponente presencia de Carlos y la serena dignidad de Domingo, pero su decisión ya se había hecho. Con un breve gesto de la cabeza hacia un guardia de seguridad que había estado rondando cerca durante todo el interacción, dejó clara su elección. Por favor, escolta al señor Rafford fuera del local. Thomas instruyó al guardia. Él ya no es bienvenido aquí hoy. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad llamado Robert según su placa de identificación, se le acercó con visible reticencia. Había trabajado en el banco durante 12 años y nunca le habían pedido que eliminara un cliente tranquilo y bien vestido que no había hecho nada disruptivo. Dijo: señor, voy a tener que pedirle que abandone el edificio. Robert dijo que su incomodidad era evidente en su voz y postura. A la señal de Thomas, un segundo guardia de seguridad se unió al primero. Ambos hombres parecían cada vez más incómodos, pero decididos a hacer su trabajo. La situación se estaba agravando rápidamente y cada vez más clientes sacaban sus teléfonos. Algunos parecieron registrar la confrontación. Charles se paró con aire de suficiencia junto a Thomas con los brazos cruzados. En su pecho se dibujaba una sonrisa satisfecha en las comisuras de su boca mientras observaba a los guardias de seguridad acercarse a Dominique. Esto es por eso que aprecio la banca aquí, Thomas, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Entiendes quién es él? Los verdaderos clientes son. A medida que los guardias de seguridad se acercaban, Dominique permaneció completamente tranquilo, con las manos firmes de alguien que había enfrentado discriminación muchas veces antes y había aprendido a usar como combustible en lugar de fuego. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. El movimiento fue pausado,
deliberado y confiado con todo el lobby bancario. Observando un intenso silencio, Dominique se desplazó por sus contactos y seleccionó un nombre, colocó el teléfono en su oído. Sara dijo cuando su asistente ejecutiva respondió al primer timbre que toqué. Necesita cancelar el acuerdo de inversión de $5.000 millones con First Capital Bank. Inmediatamente los guardias de seguridad. Dudó un momento y compartió una mirada incierta antes de mirar a Thomas en busca de orientación. El propio Thomas parecía congelado en su lugar. La solicitud rota aún estaba en sus manos mientras la gravedad de la situación comenzaba a hacerse evidente. Si este hombre realmente era Dominic Rafford, si realmente estaba a punto de invertir tanto dinero. Así es. Dominic continuó, no me han ofrecido café. No me han mostrado el suite ejecutiva. De hecho, el gerente Thomas Bedford acaba de romper mi solicitud frente a todo el vestíbulo. Y ahora la seguridad me está sacando del edificio. Sí, hablo bastante en serio. El rostro de Thomas palideció al darse cuenta de que Dominic podría ser en realidad quien decía ser y que ahora estaban a punto de perder la mayor inversión jamás realizada, incluso mucho mayor que la que Charles había traído. La aplicación en sus manos de repente pareció arder como un carbón caliente. Evidencia de un error de juicio colosal que no podía ser resuelto. Desechó. Los guardias de seguridad dieron un paso atrás y ya no avanzaron hacia Dominic. La expresión petulante de Charles Whitman vaciló mientras la incertidumbre se apoderaba de sus rasgos mientras observaba el comportamiento de el personal del banco. Se transforma en tiempo real. El lobby permaneció en suspenso. Animación. Cada persona presente fue testigo de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un momento crucial para First Capital Bank. Momento en el que el prejuicio y la presunción estaban a punto de cobrar un coste catastrófico. Los guardias de seguridad se acercaron a Dominic. Con visible vacilación, su entrenamiento entraba en conflicto con su creciente incertidumbre. Robert, el guardia más viejo, seguía mirando a Thomas como si buscara confirmación de que realmente se suponía que debían eliminar esta calma. Un hombre bien vestido que ahora estaba hablando directamente con el presidente del banco. La mano del guardia más joven descansaba nerviosamente sobre su radio. Se posicionó a la izquierda de Dominic mientras mantenía una distancia respetuosa. Señor, necesito pedirle que finalice su llamada y venga con nosotros, dijo Robert con voz grave. Sin convicción, Dominic continuó su conversación con Richard Barnes, explicando la situación con la precisión mesurada de un hombre acostumbrado a negociaciones de alto riesgo y dirigiendo Sara, su asistente, para pasar lo sucedido a la junta directiva del banco. Thomas Bedford, observando cómo se desarrollaba todo esto y dándose cuenta de la catástrofe potencial que se cernía ante él, siguió adelante con nueva urgencia. Su anterior confianza petulante se había evaporado y fue reemplazada por una necesidad desesperada de recuperar el control de la situación. En un movimiento que luego se describiría en múltiples ocasiones. Testimonios ante el comité de ética del banco. Thomas se acercó e intentó tomar físicamente el teléfono. De la mano de Dominic, señor, debo insistir, no se permiten llamadas telefónicas en el banco. Thomas declaró en voz alta que sus dedos hicieron contacto con el teléfono de Dominic. Es una medida de seguridad política. Esto, por supuesto, era completamente falso en todo el banco. Los clientes usaban libremente sus teléfonos para diversos fines. La política inventada fue un intento transparente de recortar la comunicación de Dominic con el presidente del banco. Dominic se apartó suavemente del agarre de Thomas, manteniendo su comportamiento tranquilo incluso cuando el gerente del banco invadió su espacio personal. Richard, parece que el señor Bedford ahora está intentando quitarme físicamente mi teléfono. Sí, lo creo. Ese es él. Se puede escuchar desde la sala de conferencias privada. Charles Whitman observó la confrontación a través de las paredes de cristal. Una sonrisa satisfecha se dibujaba en sus rasgos con un floreo teatral. Levantó su taza de café de China en un brindis fingido hacia Dominic, tomando un sorbo lento mientras mantenía contacto visual. Gesto de un hombre que creía haber ganado y que se consideraba intocable. La tensión en el vestíbulo del banco había llegado a un punto de ruptura. Los clientes habían dejado de fingir que realizaban sus negocios y observaban abiertamente cómo se desarrollaba el drama. Algunos tenían sus teléfonos levantados grabando el incidente. Los empleados del banco se quedaron congelados en sus puestos sin saber cómo proceder, ya que su gerente creó una situación cada vez más volátil. Thomas intentó agarrar nuevamente el teléfono de Dominic y los guardias de seguridad se acercaron a las puertas principales del banco. Richard Barnes, presidente de First Capital Bank y miembro de la élite financiera de la ciudad, irrumpió en el vestíbulo. Con expresión de alarma. Todavía llevaba puesto el abrigo,
que claramente había dejado. Otra reunión a toda prisa para abordar personalmente la situación Thomas que en el nombre de Dios está sucediendo aquí. La voz autoritaria de Richard cortó la tensión como un cuchillo. Thomas congeló las manos todavía extendidas hacia el teléfono de Dominic. Los guardias de seguridad inmediatamente retrocedieron. Charles. La expresión petulante de Whitman vaciló mientras bajaba su taza de café, repentinamente alerta a la dinámica cambiante que estábamos observando, señor Barnes. Simplemente estaba manejando una situación con un individuo no verificado que estaba interrumpiendo a Thomas, pero Richard lo interrumpió. Con un gesto brusco, Dominic Richard dijo acercándose con la mano extendida: estoy profundamente. Lo siento por lo que haya pasado aquí. Vine tan pronto como recibí la llamada de la Junta. Los dos hombres se dieron la mano. La familiaridad de su saludo hizo que inmediatamente quedara claro para todos los presentes que se conocían bien. Su rostro se quedó sin color cuando la magnitud de su error se hizo evidente. Antes de que Richard pudiera decir más, James Rodríguez se acercó rápidamente con la tableta en la mano. Su habitual deferencia hacia la autoridad se vio eclipsada temporalmente por una sensación. De propósito urgente, señor Barnes, necesita ver esto inmediatamente, dijo James. Ofreciendo la tableta al presidente del banco, he estado tratando de alertar a la gerencia sobre esta situación todo el tiempo. Mañana. Richard tomó la tableta frunciendo el ceño mientras revisaba la información que James le había presentado. El banco. La expresión del presidente pasó de la confusión a la conmoción y a una resolución sombría en cuestión de segundos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Tenía esta información James? Richard preguntó con voz ahora mortalmente seria. 3 días, señor, respondió James. Presenté el informe de actividad sospechosa el lunes cuando noté el patrón que intenté seguir. Se lo comenté al señor Bedford 2 veces, pero él me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. El rostro de Richard se endureció mientras me entregaba a él. Tableta de vuelta a James, imprima esto y téngalo listo para las autoridades como si fuera una señal del banco. Las puertas se abrieron de nuevo. 2 policías entraron y examinaron el vestíbulo con desapego profesional. Thomas se enderezó la corbata y avanzó hacia ellos con una confianza que parecía cada vez más fuera de lugar. Oficiales, gracias por. Están respondiendo tan rápido, dijo Thomas. Tenemos una persona que necesita. El detective Wilson de la División de Fraudes, Richard, interrumpió al oficial superior. Directamente gracias por venir tan puntualmente, la situación se ha desarrollado más allá de lo que el señor Bedford le describió. Por teléfono, el detective asintió profesionalmente a Richard. El señor Barnes. ¿Puedes contarme sobre la situación? Lo que sucedió después sería descrito por los testigos como la trama más dramática. El giro que he visto fuera de una película. Richard Barnes, presidente de First Capital Bank, no señaló a Dominic Rafford sino directamente a Charles Bittman, quien permaneció en la sala de conferencias. Luciendo considerablemente menos cómodo, ese hombre Charles Bittman. Richard dijo firmemente que ha estado intentando cometer fraude en contra de esta institución. Tenemos documentación falsificada, verificación de estados financieros, intercambio de fondos entre cuentas y un intento hoy de asegurar el acceso de inversión a nuestro platino. Confianza a través de la tergiversación de activos. La expresión del detective permaneció profesional, pero su postura se movió inmediatamente para alertar a su compañera. Se movió sutilmente para posicionarse con una visión clara de Charles. Además, Richard continuó, aparentemente, ha convencido a mi gerente de banco para que le niegue el servicio a uno de nuestros clientes más valiosos. Clientes para aprovechar esta oportunidad fraudulenta. Hizo un gesto respetuoso hacia Dominic Charles Bittman al ver que el foco de atención se desplazaba dramáticamente hacia él. Se puso de pie abruptamente en la sala de conferencias. Su comportamiento previamente seguro había desaparecido por completo, reemplazado por la energía nerviosa de alguien calculaba rutas de escape. Mientras los oficiales se dirigían a la sala de conferencias, Charles empujó a un banco asustado empleado y se dirigió a una salida lateral. Su intento de escape duró poco. El segundo oficial había anticipado este movimiento y lo interceptó antes de que llegara a la puerta. Señor, por favor permanezca donde está. Estamos, dijo con firmeza, moviendo la mano para apoyarla en el cinturón de su equipo. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus actividades bancarias. El intento desesperado de Charles de huir había solo confirmó las sospechas. Mientras los oficiales lo escoltaban de vuelta al vestíbulo principal, su fanfarronería se derrumbó por completo. Todo esto es un malentendido, protestó Charles,
Su voz había perdido su anterior tono autoritario. Soy un respetado hombre de negocios en esta comunidad. El detective Wilson permaneció impasible. El señor intenta huir cuando el enfoque de los oficiales generalmente no respalda las afirmaciones de inocencia. Vamos a necesitar que vengas con nosotros para responder algunas preguntas sobre estas discrepancias financieras mientras Charles era escoltado hacia las puertas principales, ahora flanqueadas por ambos oficiales. Richard Barnes se giró hacia Dominic. La expresión del presidente del banco sentía un remordimiento genuino cuando extendió su mano nuevamente. Dominic, no puedo empezar a creerlo. Disculpe lo suficiente por lo que pasó aquí hoy. Así no es como First Capital Bank trata a sus valiosos clientes ni a ningún otro. Clientes, en ese sentido, me gustaría supervisar personalmente la finalización de su inversión en el fideicomiso Platinum. Inmediatamente, Thomas Bedford se acercó, con el rostro pálido, mientras veía cómo su carrera implosionaba en tiempo real. La solicitud todavía estaba en su mano, evidencia condenatoria de su juicio catastrófico. El vestíbulo se había ido. Completamente en silencio, todos los ojos se centraron en Dominic Rafford después de experimentar público humillación y discriminación. ¿Cómo respondería este hombre poderoso a la actitud del presidente del banco? El abogado Dominic metió la mano en su maletín y sacó un documento que hizo que varios empleados del banco jadearan audiblemente. Era un cheque de caja a nombre de First Capital Bank por exactamente $50 millones, el cheque que se suponía debía. Se entregaron en la suite ejecutiva una hora antes acompañados de champán y felicitaciones. Richard, dijo Dominic con calma, vine aquí hoy preparado para invertir $50 millones con tu institución. El alivio se apoderó del rostro de Richard, pero fue prematuro. Con una lentitud deliberada que hacía eco de la de Thomas. Acción anterior, Dominic Rafford rompió el cheque de caja por $50 millones por la mitad. El sonido pareció resonar en el silencioso vestíbulo. Una manifestación física de las consecuencias. Me has mostrado exactamente qué clase de institución es esta, dijo Dominic, y su voz llegó con claridad a todos los rincones. Del banco, mi dinero irá a otro lado, e inmediatamente rompió el cheque roto que representa $50. Millones que nunca fluirían a las cuentas del First Capital Bank, pasaron de los dedos de Dominic al suelo de mármol. No. Uno se movió para recoger los pedazos. Sara, que también había llegado y había sido documentando todo el incidente en su teléfono, dio un paso adelante para unirse a su jefe. Juntos caminaron hacia la salida. Su dignidad intacta a pesar de los acontecimientos de la mañana. Dominic, por favor, gritó Richard con desesperación. Evidente en su voz, podemos arreglar esto, las acciones de Thomas no representan nuestros valores. Dominic se detuvo a la puerta y se volvió para dirigirse no solo a Richard. Pero todos en el banco, los valores no son lo que pones en tu declaración de misión, Richard, son lo que demuestras. Cuando crees que nadie importante está mirando con eso, Dominic Rafford y Sara salieron de First Capital Bank dejando detrás de $50 millones y una poderosa lección sobre el juicio, el prejuicio y consecuencias. Un mes después del incidente que llegaría a ser conocido en los círculos financieros. Simplemente como el rechazo de Rafford, las consecuencias continuaron resonando en la industria bancaria de Morning. Los programas financieros mostraron la cruda realidad en dígitos rojos en sus tickers. Las acciones de First Capital Bank se desplomó un asombroso 37% desde que el video se volvió viral, borrando más de $2.000 millones. En valor de mercado en solo 4 semanas, los analistas financieros atribuyen una caída sin precedentes tanto por la retirada masiva de fondos tras el incidente como por el daño a la reputación infligido por lo que muchos llaman el acto de discriminación más caro en la historia de la banca, declaró él. Presentadora de voz sombría en el informe financiero matutino. La pantalla detrás de ella mostró la inconfundible trayectoria descendente del precio de las acciones de FCB, una caída casi vertical. Sin signos de recuperación. Lo que Thomas Bedford no podía saber esa fatídica mañana era que el cuerpo de Sara Dominic, la asistente ejecutiva, había estado grabando todo el enfrentamiento desde el momento en que entró al banco. La alta definición. Video que captura cada palabra, cada gesto despectivo, y en última instancia, él. Tanto la solicitud como el cheque de $50 millones se habían desprendido y subido a. Las imágenes se difundieron con la fuerza imparable de una red digital en cuestión de horas después del incidente. Incendio forestal en 24 horas había sido visto más de 20 millones de veces en 3 días después. Se había convertido en la pieza central de los noticieros nacionales, programas matutinos y nocturnos. Monólogos. El hashtag banca mientras negro había sido tendencia durante 2 semanas consecutivas.
Los patrocinadores corporativos y los principales clientes comenzaron a distanciarse de First Capital Bank casi de inmediato. Las declaraciones de revisión de nuestras relaciones bancarias por parte de importantes corporaciones señalaron el inicio de un éxodo masivo de fondos institucionales. Personas con un alto patrimonio neto preocupados tanto por las implicaciones éticas como por la situación del banco. El valor de las acciones en caída libre transfirió sus cuentas a competidores a un ritmo sin precedentes. Mientras tanto, en toda la ciudad, Metro United Bank estaba experimentando la trayectoria opuesta. Sus acciones habían subido un 22% en el mismo periodo en gran medida. Atribuido a una sola nueva relación con un cliente, Dominic Crawford no había. Solo transfirió su banca personal y corporativa a Metro United, pero había hecho la inversión de 50 millones de pesos con. En su lugar, Metronet Bank se enorgullece de anunciar el exitoso lanzamiento de nuestra fondo de inversión en tecnología sostenible posible gracias a nuestra nueva asociación con Raytheon Evashens. Su prensa. El comunicado había declarado que la inversión ya había producido rendimientos iniciales que superaron las proyecciones, creando una situación virtuosa. Ciclo de prensa positiva tanto para el banco como para la empresa de Dominic en un brillante torre de oficinas en el centro de la ciudad. El empleado más nuevo de Raytheon Evashens se estaba adaptando a su puesto, James Rodríguez, cuyo coraje al mostrarle a Richard Barnes la evidencia de las actividades fraudulentas de Charles Whitman había ayudado a resolver. La situación había hecho que renunciara a First Capital Bank el mismo día del incidente. No podía seguir trabajando para una institución que trataría a alguien con tanta falta de respeto basándose únicamente en la apariencia, había dicho James. Explicó en su carta de renuncia que también había llegado a Internet que Dominic reconoció la columna vertebral ética que había impulsado las acciones de James, le había ofrecido un puesto al frente de la nueva división de asociaciones financieras de Ray. El puesto llegó con un salario que triplicaba su compensación bancaria y opciones de acciones que potencialmente podrían convertirlo en millonario. En 5 años, la integridad no es algo que se pueda enseñar, dijo Dominic. Le dijo a la prensa empresarial cuando se le preguntó sobre la contratación inusual que James mostró el tipo de carácter que quiero en mi organización. Estaba dispuesto a arriesgar su trabajo para hacer lo correcto incluso cuando aquellos en autoridad intentaban silenciarlo. Al otro lado de la ciudad, en un entorno mucho menos glamoroso, Thomas Bedford estaba sentado en una silla de plástico en una sala de espera, nervioso. Ajustándose la corbata antes de otra entrevista de trabajo, el mes pasado había sido una serie de rechazos en cascada el viral. El video había hecho que su rostro fuera inmediatamente reconocible en los círculos financieros y su nombre se había convertido en sinónimo de discriminación costosa. Su despido del First Capital Bank había sido anunciado en un comunicado de prensa de Tour apenas 48 horas después del incidente. First Capital Bank se separó de Thomas Bedford. Con efecto inmediato, esta decisión refleja nuestro compromiso de garantizar que todos los clientes reciban un trato profesional respetuoso. Servicio sin importar apariencia, raza o antecedentes. La declaración había hecho poco para detener la ola de cierres de cuentas y la devaluación de las acciones. Thomas había solicitado 17 puestos en varias entidades financieras. Instituciones en el último mes, 0 devoluciones, 0 ofertas. Sus 20 años de carrera en la banca había terminado efectivamente en el momento en que rompió esa solicitud por la mitad. Juzgado del condado, los problemas legales de Charles Whitman aumentaban día a día. Lo que había comenzado como una investigación sobre el intento de fraude en First Capital Bank se había expandido dramáticamente cuando los contadores forenses comenzaron a examinar su actividades financieras. Los cargos ahora incluían fraude electrónico, cheques sin fondos, falsificación de documentos financieros e intento de robo mediante engaño. El acusado estableció un patrón de actividad fraudulenta que abarca al menos 7 instituciones financieras. El fiscal había declarado en la audiencia preliminar. Al escuchar esto, el señor Whitman creó la ilusión de riqueza y utilizó esa ilusión para intentar obtener acceso a la inversión, oportunidades y líneas de crédito para las que no estaba calificado. El abogado de Charles había intentado sin éxito que él. Cargos reducidos. Mi cliente simplemente se dedicó a la planificación financiera aspiracional. El abogado había argumentado una declaración que provocó burlas audibles de la galería de la sala del tribunal. El juez había sido impasible. La planificación financiera aspiracional no incluye la presentación de información falsificada, extractos bancarios e intentar asegurar oportunidades de inversión de $50 millones mediante engaños, había respondido. Fijar la fianza por una cantidad que Charles previsiblemente no podía permitirse mientras se desarrollaban estas historias individuales. Dominic Crawford había canalizado la experiencia para crear un cambio duradero. En las 2 semanas posteriores al incidente,
había establecido una iniciativa de igualdad financiera y había comprometido $10 millones de su fortuna personal para financiar sus actividades. Discriminación en los servicios financieros. No solo es moralmente incorrecto, sino que es económicamente destructivo, explicó Dominique en el evento de lanzamiento de Our. La iniciativa llevará a cabo auditorías de compradores misteriosos en bancos, empresas de inversión e instituciones crediticias para documentar y abordar las disparidades en el tratamiento basadas en la raza, el género, la edad o la apariencia. La iniciativa ya había publicado su primer informe que revelaba patrones preocupantes de trato diferencial. En múltiples instituciones, los principales bancos están ansiosos por evitar convertirse en él. La Primera Capital había comenzado a implementar nuevos programas de capacitación y medidas de rendición de cuentas casi inmediatamente. 3 líderes de la industria se acercaron a la iniciativa de igualdad financiera para llevar a cabo acciones voluntarias. Auditorías de sus prácticas, un desarrollo que los analistas financieros notaron que habría sido impensable antes del virus. Incidente. El cambio se estaba produciendo a una velocidad sin precedentes. 6 semanas después del incidente original, un grupo inusual se reunió en el vestíbulo del First Capital Bank. Dominique Rayford se puso de pie. En el centro de una diversa colección de jóvenes emprendedores recién graduados de la incubadora de empresas de su fundación. Programa. Los 6 aspirantes a dueños de negocios representaban todo el espectro racial, diversidad étnica y de género, cada uno con planes de negocios y proyecciones financieras. Richard Barnes, todavía banca. El presidente, a pesar de los pedidos de renuncia, saludó personalmente al grupo en el vestíbulo. Su rostro mostraba la tensión de las últimas 6 semanas, el colapso de las acciones, la investigación del Congreso, el éxodo masivo de clientes, pero también hubo determinación en su expresión, la mirada de alguien comprometido con un cambio fundamental. Señor Rayford, gracias por darnos en esta oportunidad. Richard nos extendió la mano y nos dijo: nos sentimos honrados de ser anfitriones de su grupo de mentoría para emprendedores. Hoy el banco se veía notablemente diferente a la visita anterior de Dominique. El personal era más diverso. La nueva señalización enfatizaba el compromiso del banco con el servicio igualitario. Se mostró de manera destacada en todo el espacio, incluso los protocolos de seguridad se habían ajustado visiblemente con pautas claras sobre cuándo los guardias podían y no podían acercarse a los clientes. Richard guió al grupo en un recorrido por las instalaciones del banco. Operaciones. Explicando los cambios implementados desde el incidente, hemos revisado por completo nuestro servicio de atención al cliente. Procedimientos de verificación. Explicó: cada cliente recibe el mismo proceso de verificación independientemente de apariencia, sin excepciones ni atajos. Pasaron por lo mismo área donde Dominique había esperado ese fatídico día, ahora un sistema Q digital. Los tiempos de espera se muestran de forma transparente en los monitores de todo el vestíbulo. No más decisiones subjetivas sobre quién fue atendido. Primero, nuestro personal ha recibido una capacitación integral sobre prejuicios, continuó Richard. Pero lo más importante es que implementamos métricas de responsabilidad mensurables. Si aparecen disparidades en el servicio, en nuestros datos, afecta todo, desde evaluaciones de desempeño a las estructuras de bonificación. Cuando llegaron a la sala de conferencias ejecutivas, el mismo donde Charles Whitman había hecho su brindis burlón, Richard se volvió hacia Dominique con genuina emoción en su voz. ¿Qué? Lo que te pasó en este banco fue inexcusable, dijo. Los cambios que hemos hecho no pueden deshacer ese daño, pero quiero que lo hagas. Saber que su respuesta, creando la iniciativa de igualdad financiera en lugar de simplemente llevarnos pronto al olvido, obligaste a esta institución a ser mejor de lo que era. Podrías habernos destruido por completo y nadie nos habría culpado. Dominique consideró esto por un momento antes de responder: la destrucción es fácil. Richard, la transformación es más difícil, pero en última instancia, más valiosa. Lo que importa ¿no es que me faltaron el respeto? Lo que importa es asegurar que no le pase a la siguiente persona que pase por esas calles. Puertas que se parecen a mí o a cualquiera de estos jóvenes emprendedores. El grupo concluyó su recorrido en la sala comunitaria del banco, donde los oficiales de préstamos pasarían la tarde revisando los planes de negocios de los aprendices de Dominique, jóvenes emprendedores que nunca habría obtenido tal acceso sin su influencia abriendo puertas. Mientras se preparaban para estas reuniones, Dominique compartió un último pensamiento con el grupo sin saber que sus palabras luego quedarían grabadas en una placa en esa misma habitación. El dinero habla, pero el carácter habla por sí solo. La verdadera riqueza no se mide por lo que hay en el interior tu cuenta, sino por quién estás dispuesto a valorar. En los negocios como en la vida, ¿cómo
Tratar a las personas cuando crees que nadie importante te está mirando revela todo sobre quién eres realmente. Los jóvenes. Los empresarios asintieron asimilando la lección que le había costado a First Capital Bank $50 millones y contando para aprenderla. La industria bancaria nunca volvería a ser la misma, y tampoco lo serían las vidas afectadas por las repercusiones de esa crisis. Un solo momento de discriminación y sus profundas consecuencias si esta historia resonó contigo. Presiona el botón suscribirse y compártelo con otros para que también puedan verlo. Nos vemos en nuestra próxima.